Venga al día. Tecnología. Ok, la definición de la elipse dice: es una elipse de la curva simétrica cerrada que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría. ¿Se recuerdan cuando vimos la circunferencia? Recuerden que el cono es la figura que se forma cuando un triángulo rectángulo gira sobre su eje de geometría y al girar se forma esta figura que conocemos como cono, ¿verdad? Cuando el cono, un plano lo corta oblicuamente, de esta manera, ahí, en ese plano, queda dibujada una figura que pareciera una circunferencia, pero es que más ancha en una parte y más angosta en otra parte. Es decir, que no tiene forma de circunferencia. Esta figura se llama entonces elipse. La elipse va a tener una parte más ancha y una parte más angosta. Esta parte ancha puede quedar en el eje de X o en el eje de Y. Y esa parte ancha se denomina los ejes. Eje mayor y eje menor respectivamente. Para el más grande, eje mayor; para el más pequeño, eje menor. Entonces, fíjense, la definición que presenta de la elipse dice que tiene un lado geométrico de todos los puntos de un plano tales que la suma de la distancia a otros dos puntos fijos, llamados focos, es una constante positiva. Quiere decir que así como la circunferencia tiene igual distancia, bueno, de una circunferencia, y tiene igual distancia el centro a cualquier punto de la circunferencia, la elipse va a tener igual distancia a dos puntos que vamos a ver. Vamos a ver aquí en el programa GeoGebra con esta gráfica. Vamos a colocar este plano de un poquito al centro y aumentarlo un poco. Ok, vamos a fijarnos en esa, partiendo de esa definición de la elipse. Si tenemos dos focos de la elipse, vamos a utilizar esto como foco. En el punto -1 y en el punto 1 quedan esos focos. ¿Verdad? Y necesitamos ahora una cuerda para trazar la elipse. Vamos a utilizar esto como cuerda, colocándola aquí en los focos. ¿Verdad? Fíjense. Perdón. Ahí está. ¿No? ¿Lo ven? Tenemos dos focos y tenemos la elipse. Fíjense que la diferencia la pone son los focos. La distancia no cambia, siempre va a tener entre ellos esa misma distancia, la longitud de ellos. Vamos a cambiar los focos. Ahí tiene la longitud suficiente. Vamos a achicar un poquito la imagen para cambiar un poco los focos. Vamos a poner en el 2 ahora. Positivo y negativo. Va. Pero cómo cambia su forma la elipse cuando cambiamos los focos. La distancia sigue siendo la misma, pero mientras mayor es el foco, ven cómo va cambiando. La longitud sigue siendo la misma. Ella tiene entonces, aquí se diferencia mejor, que tiene
ya que lo podemos eliminar de aquí, tiene un eje mayor, que es la distancia que hay del centro a ese vértice del eje mayor, vamos a conocer como A. De aquí a acá es la misma distancia, la distancia A, que dice que el diámetro de ella va a ser 2A, 2 veces A. Este se conoce como eje mayor. El eje menor lo conocemos como B. Y recuerda que los focos estaban aquí en el punto 2, 2 y menos 2. Esa distancia que hay, desde aquí hasta el foco, se conoce con la letra C. Recuerden, esta distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay de allá a acá, que es A. Ahora, la elipse tiene una particularidad. La distancia que hay del vértice del eje menor al foco también mide lo mismo, mide A. Es la misma distancia que hay del vértice al eje mayor. ¿Y qué figura se forma aquí con esas tres distancias? A, B y C. ¿Qué figura se forma ahí? ¿Qué ustedes ven ahí? La distancia A, la distancia B y la distancia C. Un triángulo, pero no cualquier tipo de triángulo, se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y si usted tiene un triángulo rectángulo, usted puede encontrar cualquiera de los lados con la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Quién me la dice? ¿A cuadrado igual a qué? ¿A qué es igual a la hipotenusa? El cuadrado de la hipotenusa. ¿A qué es igual? Vamos a recordar, recuerden, cuando teníamos un triángulo rectángulo, la hipotenusa medía de un lado medía 5, el otro medía 3 y el otro medía 4, el cuadrado de la hipotenusa era 25, el cuadrado de este lado es 9 y el cuadrado de este lado era 16, y 9 más 16 era lo mismo que mide el cuadrado de la hipotenusa. Así que ¿a qué es igual el cuadrado de la hipotenusa? ¿A qué es igual el cuadrado de la hipotenusa? ¿Perdón? El cuadrado de la hipotenusa, como acabamos de ver acá, es la suma del cuadrado de los dos lados. C cuadrado más C cuadrado. ¿Se acuerdan? De factor cuadrado. ¿Veis? B más C, tú lo habías dicho. Bastante cerca. Ahora, si usted tiene la fórmula de la hipotenusa, fíjense que lo que está en la hipotenusa es la letra A, por eso dice A cuadrado igual a la suma de B cuadrado más C cuadrado. Y de ahí se puede despejar. Usted quiere saber cuánto vale A, esta fórmula quedaría despejarlo el cuadrado, B cuadrado más C cuadrado. Y de esa misma fórmula usted puede encontrar B. ¿Cómo te quedaría B? ¿Quién me dice? No puede ser más, porque si está despejando B, C pasa, perdón, nada pasa. B es igual a A cuadrado menos C cuadrado, queda negativo. ¿Y a qué sería igual C? Despejando esta fórmula C, ¿qué es lo que quedaría negativo? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál queda negativo? A cuadrado menos B cuadrado. De aquí, entonces, en estas tres fórmulas se puede encontrar eje mayor con sus coordenadas, eje menor con sus coordenadas y los focos de la letra C. Si tiene dos de esos datos, se puede encontrar el tercero utilizando estas tres fórmulas. Ahora, este es un plano cartesiano, así que eso quiere decir que cada uno de ellos tiene una coordenada. Por ejemplo, este punto que está aquí, si dijimos que la distancia de aquí a acá es la distancia A, su coordenada, como está en X y no tiene valor en Y, va a ser A, 0. Y este de acá, ¿tiene una distancia? ¿Cómo quedaría? ¿A? No. Es A, es mayor. La misma letra, solo que hacia acá, menos o más 0, porque sigue sin tener valor la Y. Si están en el eje de la X un punto, recuerda, la Y no tiene valor. Ahora, este punto de aquí, esta coordenada, y de aquí a acá la distancia B, ¿cómo se escribiría la coordenada de ese punto? Si tú estás diciendo B, 0, ese punto está en el eje de las X. ¿Cómo quedaría entonces?